jóvenes, sean bienvenidos a esta tercera semana de trabajo que comprende del 31 al 4 de junio, con fecha el viernes 4 de junio para su entrega. Bueno, en educación física en este caso hablaremos un poco de la relación que existe entre la alimentación y el rendimiento físico. Toda la unidad hemos hablado sobre la alimentación, su importancia de tener una alimentación balanceada en nuestra vida diaria, pero en esta ocasión nos enfocaremos un poco al rendimiento físico. Aquí les dejo el texto para que lo puedan leer con calma, pero vamos a tocar algunos puntos muy particulares. Por ejemplo, la alimentación y el rendimiento físico. Los hidratos de carbono y las grasas son un grupo de moléculas de diferentes tamaño y complejidad con una función primordial: almacenar energía potencial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la ingesta o alimentarse con hidratos de carbono y grasas van a hacer que el deportista, el atleta, acumule energía, pero tiene que ser de una manera controlada, de una manera regulada, para que tenga la energía suficiente de acuerdo a la competición en la que va a participar. No es lo mismo eh, el menú o la alimentación de un futbolista a la de un boxeador, a la de un nadador, etcétera. Entonces, ¿cuál es lo importante? Es importante inculcar en el deportista la idea de que una dieta con menos carbohidratos de lo aconsejable puede ser el origen de una fatiga temprana. Esta puede aparecer por un agotamiento del glucógeno muscular, hipoglucemia. Incluso algunos deportistas considerados como sensibles llegan a un estado de fatiga cuando la glucosemia se reduce solo moderadamente. Entonces, si no consumen los carbohidratos necesarios, el deportista no va a rendir lo esperado, y obviamente pues su rendimiento o sus capacidades musculares y físicas pues se verán afectadas. Eh, ¿Cómo vamos a recuperar el glucógeno muscular después de un ejercicio? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, después de la actividad física también se requiere una ingesta controlada para que el cuerpo pues recupere la energía perdida, ¿no? Entonces, sí les voy a pedir que lean con calma, lean con detenimiento el tema para que podamos hacer la actividad número 3, que es esta. En una tabla vas a investigar la dieta de un futbolista, un nadador y un boxeador, es decir, los tres, y vas a comparar en una tabla comparativa cuáles son las diferencias entre cada una. Y bueno, ahí vamos a notar un poco eh, cómo es que varía la alimentación entre uno y otro. Entonces, jóvenes, les encargo, por favor, lean con detenimiento, lean con calma el tema y investiguen la tarea, ¿no? Entonces, aquí les dejo la actividad de educación física. Muy bien, jóvenes, en habilidades digitales, en esta tercera semana de trabajo, vamos a hablar de manera breve sobre los consejos para la creación de un sitio web de noticias. Ya tuvieron la semana anterior la oportunidad de conocer una aplicación y un sitio web de un sitio de noticias. En esta ocasión trabajaremos sobre un sitio web de noticias. Ustedes ya hicieron una comparación de cómo funciona uno y otro, pero nos enfocaremos, como les digo, en el sitio web. Bueno, como punto número uno tenemos que conocer a nuestro público. Que algo te parezca interesante no quiere decir que lo sea para todo el público. Y esto incluye un sitio web de noticias o un blog. Hay muchas técnicas para conseguirlo, pero lo mejor es plantearse las siguientes preguntas o las siguientes bases. ¿Quiénes son? ¿Quién es nuestro público? Es decir, son personas adultas, son jóvenes. ¿A quién vamos dirigidos? ¿Qué hacen o buscan? Es decir, a qué se dedican, qué tipo de noticias le interesa. Por ejemplo, noticias de economía, noticias de política, noticias de nota roja, ¿sí? El rango etario, bueno, pues hablamos de lo que les decía, qué tipo de público es, qué tipo de actividades se desarrollan, qué edad tienen, como un análisis completo de ellos.
Gustos y preferencias. Aquí estamos hablando un poquito de conocer más a fondo a nuestro cliente o a quién va dirigido nuestro sitio web. Y cómo, cuándo y por qué. Es decir, cómo hace su investigación, cuándo más o menos lee y por qué lee ese tipo de noticias. Entonces, son puntos a lo mejor muy extensos. Nos podemos enfocar en los dos primeros, que es lo que nos va a dar una idea general de nuestro público. Siguiendo esta pequeña base vas a poder conseguir un análisis previo de tu público que va a determinar también tu manera de expresarte hacia ellos. Es decir, si es un grupo de empresarios o de que busca información de política, bueno, tendrás que hacer tus notas con cierta, ¿cómo se llama? Con un lenguaje un poquito más propio al utilizado, por ejemplo, en esos periódicos que andan vendiendo en un carrito en las comunidades y que solamente hablan de un hecho policíaco o de nota roja. Bueno, en el punto número 2, el contenido debe ser de calidad. Internet está lleno eh, de sitios donde puedes crear información. ¿Cómo se va a diferenciar el tuyo? Bueno, con la información que buscas, que sea veraz y obviamente que sea un trabajo de calidad. Quiero decirte que escribas sabiendo de lo que le hablas, teniendo el estudio y la experiencia necesaria para abordar los temas que quieres abordar, que estés preparado y que investigues para que tu lector sepa que lo que lee es veraz y es verídico. Los datos y la investigación son más sencillos hoy en día, además se integran muy bien, es decir, hay muchos datos en Internet con los que podemos investigar y complementar nuestra información, entonces la investigación es un punto importante. La redacción en base al medio, como les decía, nuestro sitio de noticias o blog debe ser un reflejo de quiénes somos, nuestra pasión, nuestro conocimiento y saber, pero no por eso vamos a descuidar el mensaje que se entienda y se posicione en buscadores, se destaque y se perciba correctamente. Entonces, ¿qué era lo que les decía? ¿No? Si ustedes elevan su escritura y no utilizan términos coloquiales, dependiendo lo que ustedes hayan analizado de su público, bueno, pues estaremos en otro tipo de medios, eh, enfocándonos a otro tipo de medios más serios, más profesionales, más preparados. Así nos dedicamos a escribir el chisme, la difamación, notas falsas, sin investigación. ¿Sale? Por último, bueno, vamos con el punto 4, recursos que amplían tu panorama. Te quiero animar o invitar a que en tu sitio web de noticias o blog puedas aumentar la importancia del audio y el video, no que dejes de publicar imágenes gráficas, fotos o diseños, sino que aproveches el inmenso poder que tiene el audio para reforzar tus contenidos. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día todos somos visuales. En internet preferimos ver un video de una noticia a tener que leer en un periódico. Entonces, esta es una nueva tendencia del periodismo y sobre todo en sitios web de noticias donde se produce mucho material en video, incluso si no hay imágenes de primera mano, pues se investigan, se consiguen o se apoyan con gráficos, pero es importante respaldar con video, solamente para que lo sepan. Por último, la difusión de contenidos. Al principio las redes sociales son casi lo único que tienes para empezar a captar visitas, así que no dejes de compartir tus artículos, productos o noticias en las redes sociales. ¿Qué es lo que nos dice esto? Bueno, que tu sitio web a lo mejor nadie lo va a conocer, va a estar solito. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Aprovechar tus redes sociales o las redes sociales y crear un perfil de Facebook, un perfil de Twitter, donde puedas vincular tu sitio web y estar compartiendo noticias, ya que eso te dará a conocer con más gente de manera más rápida. Y bueno, para la actividad número 3, vas a realizar el diseño con hojas blancas de un sitio web de noticias. Ya habíamos realizado un sitio web, pero en este caso o de manera específica será sobre noticias, sobre un sitio web que dará a conocer noticias. Entonces te pido que revises otra vez el sitio web de noticias de la semana pasada, que investigues a lo mejor otros dos para que de ahí tomes un ejemplo y puedas hacer el diseño de tu sitio web. Continuamos con lenguaje y comunicación.
En esta semana 3 hablaremos sobre la noticia. Bueno, pues una noticia es la información sobre un hecho o un conjunto de hechos dentro de una comunidad, sociedad, en un ámbito específico que resulta relevante, novedoso o inusual. Esa es la definición más clara. En este sentido, una noticia es el relato, la construcción y la elaboración de un hecho, evento o acontecimiento que se considera importante. Las noticias son los relatos de estos acontecimientos en un día o en una semana. Es lo que llena las páginas de los periódicos o diarios en los portales web, noticiosos o de los programas informativos de radio y televisión, es decir, las noticias diarias. Para elaborar una noticia se parte de una fórmula de 6 preguntas que son ¿qué pasó? ¿A quién le pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿O por qué? ¿O para qué ocurrió? En noticia, la información debe estar ordenada en orden decreciente en función a la importancia de lo referido. Es decir, primero lo más importante y después lo menos importante. Así se maneja el esquema de la pirámide invertida, según el cual los datos más importantes se encuentran al principio y los menos significativos se hallan hacia el final. Las noticias pueden referirse a los más diversos ámbitos y acontecimientos: política, economía, sociedad, guerras, delitos, sucesos, tragedias, protestas, etc. Son algunos de los temas más comunes, pero también los deportes, la ciencia, la tecnología o la farándula. En una noticia debe haber mayor objetividad y veracidad posible en la forma en que se está relatando el hecho noticioso. Para ello el periodista debe concentrarse apegado a su código de ética personal. ¿Qué quiere decir esto? Aunque no estés de acuerdo, aunque no te parezca, o que tus ideologías sean opuestas a lo que estás reporteando, tú tienes que mantenerte objetivo y fuera de la noticia. Es decir, no puedes emitir una opinión mientras escribes una noticia. Debes que mantener alejado completamente de eso y enfocarte a relatar o a escribir lo que sucedió. Aquí les dejo un ejemplo de noticia. Se desploma puente y cae vagón del metro en la Ciudad de México. Aquí están ubicadas, por ejemplo, algunas de las preguntas que mencionaba yo un poquito más arriba. ¿Qué pasó? Un vagón del metro de la línea 12 se cayó. ¿A quién? Pues le pasó al vagón del metro. ¿Por qué pasó? Bueno, tras el derrumbe de caerse la estructura sobre la que se movilizaba presuntamente. ¿Dónde pasó? Fue en las estaciones Olivos. Cuando pasó, el incidente ocurrió cerca de las 22:20 del 4 de mayo. Y los demás son detalles, es información que complementa la información. Como se darán cuenta, aquí podemos encontrar la mayoría de las preguntas con respuesta que veíamos hace un momento. Bueno, para la actividad número 3 vas a tomar el ejemplo y vas a redactar una nota de un suceso que haya pasado en tu comunidad. No importa si fue reciente, si fue pasado, lo que ustedes quieran reportear, lo que ustedes quieran escribir, se podrán dar cuenta que una nota no tiene que ser precisamente larga, pero con que cumpla y con que responda a estas preguntas y después se le añadan pues contexto de dónde pasó, si era en una feria, si eran unas festividades, si era en un lugar o porque estaba la gente en ese lugar, la hora, eh, si hubo un discurso, qué dijo el que estaba hablando, ¿sí? Todos esos datos pues ya son complementarios. Lo importante es, o lo que les sugiero es, en este orden ustedes, de acuerdo a lo que vayan a reportar, respondan así en ese orden a las preguntas y después pasen a hacer ya la redacción de su nota. Recuerden siempre poniendo la información más importante al principio y la menos importante hacia el final. Bueno, jóvenes, pues esta es la actividad número 3 de lenguaje y comunicación. Llegamos a la materia de historia. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar sobre las grandes potencias imperialistas en el último cuarto del siglo XIX y sus colonias en Asia, África y Oceanía.
Bueno, pues en el siglo XVIII existían imperios territoriales en América, pero no en Asia ni en África. Y en aquellos imperios americanos diferían los establecimientos asiáticos y africanos a comienzos del siglo XIX. El colonialismo europeo experimentó una profunda transformación que se manifestó en la intensificación de la expansión por Asia y África con la constitución de nuevos imperios coloniales. La expansión colonial europea, bueno, pues tuvo una primera fase que se extiende en el siglo XV hasta el siglo XVIII y se trata de colonialismo moderno mercantilista. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues hacían negocios, entre comillas, con ciertas regiones de esos continentes. En esta fase las posiciones europeas se concentraban principalmente en América y a lo largo de la misma se produjeron varios repartos. Ya antes de 1960 se registraron varios de ellos, dado que las potencias que habían llegado tarde a la conquista colonial como Holanda, Francia e Inglaterra habían sido excluidas de la expansión ultramarina por medio de varias bulas promulgadas por la Santa Sede, que había reservado todas las zonas no cristianas del mundo a España y Portugal. En la segunda fase, comprende el comienzo del siglo XIX y se caracteriza por la mayor proyección en el mundo colonial de la revolución industrial y la evolución del mercantilismo al capitalismo. Se trata de un colonialismo industrial. En esta fase, las posesiones europeas se concentran en Asia y en África. Los imperios coloniales europeos se engrandecieron más rápidamente en los 100 años posteriores a 1815 que en cualquier periodo histórico. Bueno, pues vemos la diferencia entre la primera fase y la segunda fase. La primera fase se enfocaron en colonizar las potencias europeas a el continente americano, que era lo novedoso, que era lo nuevo. El Vaticano, la Santa Sede, le da prioridad a España y Portugal, por eso muchas de las colonias en América pues son españolas, y Brasil pues fue colonia portuguesa, y por ejemplo Estados Unidos fue inglesa, pero en ese momento fue muy pequeño lo que les dieron. Ya para la segunda fase ya hablamos de la revolución industrial, de cómo influyeron las potencias en, en Asia y en África, y los imperios crecieron más, y en este caso pues ya España se ve debilitado, ya no es una potencia importante y permite a los demás países pues crecer a pasos agigantados. Para la tercera fase, que se extiende de 1870 a 1880, antes hasta la Segunda Guerra Mundial, es la fase plena del dominio político y la explotación económica del gran capitalismo e imperialismo, también un periodo de delimitación de las esferas de influencia y de redistribución colonial. Bueno, ¿cuáles fueron las causas? Hubo varias causas. Por ejemplo, causas económicas, se encuentran en el propio carácter del proceso capitalista, tanto por las necesidades que tiene de su mantenimiento, por los intereses que pone en funcionamiento y los beneficios que genera. Es decir, la colonización retribuía muchas ganancias a los colonizadores. Las causas políticas, bueno, obedecen al deseo de las potencias de imponer su poder en la política internacional y extender su nacionalismo o su territorio. Las causas sociales y científicas hacen referencia a la evangelización y la cristianización de las poblaciones indígenas, la acción educativa y cultural, la mejora de las condiciones sanitarias e higiénicas y las actuaciones personales, así como objetivos científicos y exploraciones geográficas. Eh, Causas ideológicas y morales, pues se manifiestan cuando cada país, con conciencia de los valores que representa, expresa su voluntad de extenderlos entre los pueblos considerados inferiores a los que hay que civilizar, entre comillas, según el modelo europeo. Pues bueno, todas estas causas en resumidas cuentas, pues pretendían imponer su política, su religión, su manera de vivir en las distintas colonias. Uno de los países más importantes en este periodo de colonización pues fue Inglaterra.
Los factores, bueno, factores técnicos, hubo avances tecnológicos que contribuyeron de manera decisiva a la intensificación de la expansión colonial. La navegación marítima fue lo más importante, además de la exploración, constituye la principal condición técnica de esta expansión, que quiere decir pues que en este punto de la civilización ya teníamos como hoy existía una manera más segura y de llegar a otros países y poder colonizarlos, ¿no? Ya no eran barcos que eran impulsados con remos, sino que ya eran barcos de vapor. En los factores económicos y financieros se destaca un primer momento en la etapa del colonialismo mercantil, la colonización económica que se inició con la expansión comercial. La colonización empezó por los intercambios que establecieron los comerciantes y estuvo acompañada por los intercambios que realizaron entre sí los nuevos países y por la introducción en estos de técnicas agrarias e industriales nuevas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que primero, por ejemplo, llegaba a Inglaterra, a una isla, a las Islas Malvinas, o a Indonesia, o a Australia, y tomaban un producto que ellos ya elaboraban y lo industrializaban. Es decir, con eso aplicaban una colonización económica, una colonización mercantil, ya que les enseñaban que el mercado podía funcionar de manera potencial y al final ellos se llevaban esos productos. En los factores sociales se debió el crecimiento de la población europea, ya que el excedente demográfico emigró hacia las colonias. ¿Qué quiere decir esto? Empezó a haber mucha gente en la ciudad principal o en el país principal y el gobierno les decía, ah, bueno, pues vete a vivir a mi colonia y allá te voy a dar un pedazo de tierra para que tú puedas desarrollar allá tu civilización o la civilización. Es decir, pues los mandaban a vivir a los trabajadores o a la clase media o a la clase aristocrática a las colonias, les daban una gran extensión de tierra y ellos explotaban esos recursos que al final terminaban vendiendo al país colonizador. En los factores políticos se hace referencia a las nuevas relaciones internacionales, la presión del nacionalismo, la democratización de los gobiernos, la incorporación de la política de nuevos grupos sociales y la difusión de los medios de información relacionadas con las rivalidades internacionales, las cuestiones de prestigio nacional y los repartos coloniales. Bueno, pues aquí les dejo una breve eh, reseña sobre la colonización de Asia para su lectura, lo mismo de África y de Oceanía. Entonces, por favor, les pido que lo lean con detenimiento, que lo lean con a partir de las causas y de los efectos que acabamos de exponer. Y para la actividad número 3 van a investigar cuáles eran las principales riquezas naturales de Asia, África y Oceanía, es decir, los tres continentes que aquí se establecen y que motivaron a la colonización de sus territorios. Van a elaborar un escrito donde expreses tu opinión sobre la colonización. Entonces, van a investigar eso, cuáles son las principales riquezas de África, de Asia y de Oceanía. Lo pueden hacer en un cuadro comparativo para después realizar un escrito donde ustedes den su opinión sobre la colonización. Y bueno, con esto cerramos las actividades de esta semana número 3. No olviden estar mandando sus actividades de manera puntual. Ya vamos a la mitad de la tercera unidad.